Autoridades civiles, eclesiásticas, militares, académicas, miembros del Consejo de Gobierno, claustro de profesores, personal de administración y servicio, amigos y familiares. El templo del monasterio de los Jerónimos se ha quedado pequeño para despedir a José Luis Mendoza, el hombre, el padre, el amigo y el artífice de una obra como es la Universidad Católica. Ha convocado a cientos de personas para esta última despedida. Aunque es de noche. Saludos, ¿qué tal? Buenas noches. A las 5 de la tarde ha comenzado la misa funeral por el alma de José Luis Mendoza. Una ceremonia que ha durado cerca de 2 horas, presidida por el obispo de la diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, quien ha recordado la figura, la obra y el legado de José Luis Mendoza. Todos conocemos que ha sido una gran pérdida. Me remito a la gran cantidad de personas que hoy os habéis hecho presentes en este templo de los Jerónimos y que ayer estuvisteis pasando también, uno a uno, delante de su cuerpo ya sin vida. Pero no seré yo quien corrija a Dios sobre si ha sido demasiado pronto la partida. El obispo de Cartagena ha presidido el funeral por el alma de José Luis Mendoza. Junto a él concelebraban cardenales, arzobispos y obispos venidos desde varias diócesis de España y representando a la Santa Sede el delegado del nuncio, Monseñor Daniel Eliesi. Minutos antes del funeral querían mostrar sus condolencias y destacar la cercanía que tenían con el fundador de la UCAM. Siglos de los siglos. Don José Luis Mendoza. Le toca a uno el corazón el fallecimiento, aunque visto desde el punto de vista de la fe, pues hay que verlo en el horizonte de la eternidad. Me ha acompañado en todos los momentos que he vivido, tanto en mi ordenación sacerdotal como en mi ordenación episcopal e incluso a mi llegada a Jaén. La familia de José Luis Mendoza ha sentido el respaldo que les ha dado la Iglesia en su último adiós, pero también han estado presentes centenares de personas que han dejado pequeño el templo del monasterio de los Jerónimos, el mundo del deporte, de la salud, el económico o empresarial y las principales autoridades políticas han despedido al presidente de la UCAM. La verdad es que ha sido una despedida emotiva y en el que José Luis ya desde el cielo y su familia nos han vuelto a dar una lección de fe, de entereza, de fortaleza. Es una gran pérdida, no solo por su obra en el mundo educativo, en el mundo académico, en el mundo universitario. Mire, me emociono porque me tenía con un cariño y yo se lo tenía a él. Sentimientos desbordados también en las decenas de personas que no han podido entrar. Fuera, mediante 3 pantallas gigantes, han podido seguir la misa funeral, emocionados, pero también agradecidos por todo lo que hizo José Luis Mendoza para toda la región. A ti, a tus hijos, y convencido de que solo Dios. Y dentro del monasterio de los Jerónimos, esta es la imagen, los cientos de flores, coronas y ramos que inundan tanto el claustro como cada uno de estos pasillos. Flores enviadas por familiares, por amigos y por allegados, pero también por otros organismos de diferentes ámbitos, del deporte, del mundo empresarial o de cofradías. Emotivo y multitudinario funeral por el alma del presidente y fundador de la UCAM, José Luis Mendoza. A las 5 de la tarde ha empezado la ceremonia, que ha durado cerca de 2 horas en el templo barroco del monasterio de los Jerónimos. Respeto y mucho cariño para despedir al presidente y fundador de la Universidad Católica. A las 5 ha comenzado esa misa funeral que terminaba en la más estricta intimidad, dándole cristiana sepultura en el templo del monasterio de los Jerónimos. Nerea García.
Sí, un funeral que ha durado aproximadamente 2 horas y que arrancaba a las 5 de la tarde con una misa funeral presidida por el obispo de la diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, acompañado de otros obispos, un representante de la Nunciatura Apostólica y capellanes y sacerdotes. Durante la Eucaristía, durante la celebración, la Orquesta Sinfónica de la UCAM junto a la Coral Discantus han interpretado diversas piezas muy emotivas y una vez ha finalizado la misa, los restos mortales han recibido cristiana sepultura y han sido inhumados aquí, en el templo del monasterio de los Jerónimos, un lugar muy especial tanto para su familia como para el propio José Luis Mendoza, donde han vivido actos y momentos muy importantes. Así se despedía al presidente y fundador de la UCAM, una de las personas más influyentes, más admiradas y más queridas de los últimos tiempos. Gracias, Nerea. La misa funeral por el presidente de la UCAM comenzaba a las 5 y duraba prácticamente 2 horas. Presidida por el obispo de la diócesis de Cartagena, la emoción se ha desbordado cuando su mujer ha evocado la faceta más personal de José Luis Mendoza. A las 5 de la tarde y en un silencio respetuoso comenzaba la misa funeral por José Luis Mendoza. Por el pasillo central del monasterio de los Jerónimos, las numerosas autoridades eclesiásticas que han querido arropar a la familia. Así comenzaba una solemne misa presidida por el obispo de la diócesis de Cartagena. Querida Lola, esposa de don José Luis Mendoza, todas las palabras se ahogan en mi garganta y no encuentro ninguna que sea capaz de curar esta herida. Pero estoy seguro que sientes la muerte de tu esposo más que tu vida. No descubro a nadie si digo que el fundador de esta universidad se entregó por completo a esta causa que la llevaba grabada en el corazón a fuego. Esperanza en la resurrección para superar una gran pérdida. Todos conocemos que ha sido una gran pérdida. Me remito a la gran cantidad de personas que hoy os habéis hecho presentes en este templo de los Jerónimos y que ayer estuvisteis pasando también, uno a uno, delante de su cuerpo ya sin vida. Pero no seré yo quien corrija a Dios sobre si ha sido demasiado pronto la partida. Dios es el Señor del tiempo. Un templo abarrotado que contenía la emoción con cada lectura, con los salmos. Es mi pastor, nada me falta, templador. Así ha querido participar la familia en esta misa funeral que ha estado concelebrada por importantes autoridades eclesiásticas. También ha habido representación de la Santa Sede, con la presencia del primer consejero de la Nunciatura Apostólica, Daniel Eliesi, que ha recogido palabras de Monseñor Bernardito Auza, nuncio de su santidad en España. Quedamos profundamente agradecidos por el esfuerzo logrado por don José Luis en la misión educativa, que guarda la fuerza del desarrollo y crecimiento de la persona, respeto a la vida humana y el bien común de la sociedad, vertebrada en aquellas virtudes y valores que la hacen sólida y digna del hombre, para la gloria de Dios. José Luis Mendoza descansa ya en el Señor y eso es lo que ha querido destacar su esposa, María Dolores García. Que aunque es un momento triste, que no me hago a la idea de vivir sin él, porque a mí Dios me regaló a José Luis, ha sido y es el amor de mi vida y me ha enseñado a amar a Cristo primero también para poderlo amar a Él. Y la verdad que salgo aquí porque quiero brevemente deciros que, y algunos lo he dicho ya, las últimas horas de la vida de José Luis han sido un memorial para nosotros. Dios ha querido que cada 18 de enero va a ser un día de fiesta en mi familia. Discurso desde el corazón que han arropado los presentes con un fuerte aplauso. Es el cariño que ha ido recibiendo a la familia en estos duros momentos. Los restos mortales de José Luis Mendoza han recibido cristiana sepultura en el templo del monasterio de los Jerónimos.
Horas antes de que comenzara la misa funeral de José Luis Mendoza, esta era la imagen a las puertas del templo del monasterio de los Jerónimos. Cientos de personas hacían cola para entrar al interior y vivir de cerca la despedida al presidente y fundador de la UCAM. No todos han podido entrar, pero sí han podido seguirlo en las pantallas que se han instalado fuera. Es tanto el cariño y el respeto hacia José Luis Mendoza que el templo del monasterio de los Jerónimos se ha llenado para acudir a su misa funeral. Representantes de todos los ámbitos de la sociedad civil han querido estar junto a su familia, siguiendo una misa que ha sido presidida por el obispo de la diócesis de Cartagena y concelebrada por 7 obispos, arzobispos y cardenales, también con presencia de la Santa Sede. Ángel Jover. Buenas tardes. Al igual que ocurrirá durante el transcurso de toda la capilla ardiente, han sido muchísimas las personas que han querido dar su último adiós al que fuera presidente y fundador de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, José Luis Mendoza, y también dar muestras de apoyo y de cariño a la familia Mendoza en estos momentos tan duros. Desde primera hora de la tarde, el templo de este monasterio de los Jerónimos en La Ñora ha estado abarrotado de gente, pero los asistentes que no han podido entrar dentro del templo han podido seguir la misa funeral desde el claustro del monasterio y también desde el lugar donde nos encontramos, desde la Plaza San Juan Pablo II, anexa al templo. Por aquí esta tarde, como decimos, han pasado muchísimas personas, trabajadores y profesores de la UCAM, pero también miembros del ámbito político y social de la región de Murcia, como puede ser el presidente de la región, Fernando López Miras, el presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo, empresarios como Tomás Fuertes y también miembros de la comunidad científica, como puede ser el doctor Guillén o el doctor Esparza. También muchos deportistas que están ligados de una manera u otra a la Universidad del Deporte, a la UCAM, un nombre que la hace reconocida en todo el mundo y que es gracias a la labor de José Luis Mendoza. Le pido yo también al Señor y que le dé fortaleza a su familia y también a todas las instituciones de la propia universidad, que hay que ir adelante, que tenemos que continuar con la misma fuerza, con la misma energía y con las mismas ilusiones que vivió él. Nos sentíamos más como hermanos y por cierto, por lo tanto, pues, le toca a uno el corazón el fallecimiento, aunque visto desde el punto de vista de la fe, pues hay que verlo en el horizonte de la eternidad y de los frutos que puede seguir dando. Me ha acompañado en todos los momentos que he vivido, tanto en mi ordenación sacerdotal como en mi ordenación episcopal e incluso a mi llegada a Jaén, por lo tanto una persona cercana a mi persona, a mi ministerio y luego pues una persona que ha dado mucho a nuestra tierra. También, como recordaba nuestro compañero Ángel Jover, hemos podido ver a una amplia representación de la clase política autonómica. Todos ellos han querido recordar la importancia de la figura de José Luis Mendoza en la región de Murcia. La verdad es que ha sido una despedida emotiva y en el que José Luis ya desde el cielo y su familia nos han vuelto a dar una lección de fe, de entereza, de fortaleza, de amor a Dios y a todos. Y hoy más que nunca el legado de José Luis Mendoza está más vivo que nunca. Lo que hizo por la región, una vida de entrega a los demás, de entrega al Señor a través de su fe, pero también a través de todo esto a la región de Murcia. Conociendo el mérito y la valía del señor Mendoza y apoyando a su familia. Todos los que hemos estudiado en esta institución de una u otra manera le tenemos que estar muy agradecidos porque nos ha ofrecido la oportunidad de avanzar y de crecer un poco más. Y hoy todos sufrimos, esta semana en general, yo creo que toda la región de Murcia sufre una pérdida muy importante. Mire, me emociono porque me tenía con cariño y yo se lo tenía a él. Cuando he tenido algún problema, he tenido algo, me llamaba: Alberto, estoy aquí, lo que tú necesites, lo que tú quieras. Es una gran pérdida, no solo por su obra en el mundo educativo, en el mundo académico, en el mundo universitario, sino que también lo es en todo lo que José Luis Mendoza hacía y hacía bien. Entusiasmada con los deportistas, que les arropaba, que les llevaba por el camino, que les daba una formación si querían formarse y sobre todo que se acordaba de ellos un día después de la retirada, que literalmente nadie lo ha hecho y él lo hacía. El legado es impresionante, estoy convencido total y absolutamente de que su familia lo continuará tal y como él ya lo estableció. Pues José Luis Mendoza fue un hombre carismático, hombre de principios y convicciones
que siempre mostró sin ningún tipo de reserva. Pero además fue un hombre visionario, un hombre que fue capaz de ver donde nadie vio, de llegar más allá y además de ponerlo en marcha. No solamente se quedó en ese aspecto conceptual, en ese aspecto de las ideas, sino que logró llevarlos a la práctica. El templo del monasterio de los Jerónimos estaba abarrotado. Centenares de personas relacionadas con cualquier ámbito de la sociedad que han querido estar junto a la familia de José Luis Mendoza en estos duros momentos, entre ellos grandes figuras del mundo empresarial, de la investigación o de la salud. Luis, yo creo que pasará a la historia por un gran hombre, no solamente por lo que ha hecho, sino por la persona que era, y desde luego ha sido una pérdida para nuestra región de Murcia muy importante. Por eso es un hombre que va a trascender a su vida, porque él recibió la palmada de Dios, que es aquel el que te distingue de los demás en cuanto que tú usas tu talento y eres muy bueno en cualquier profesión, pero necesitas algo para destacar. Y él, para mí, es un hombre que la cultura, la universidad, está en deuda con él. Para mí es un privilegio lo que he podido aprender junto a él, en todos los sentidos, y como he recibido mensajes de muchos compañeros médicos de toda España, por el máster de traumatología que él decidió y designó que dirigiera, pues es un pésame general de la medicina del deporte en este país. Dentro el templo del monasterio de los Jerónimos se ha quedado pequeño. Centenares de personas han querido seguir la misa funeral y aquellos que no han podido entrar lo han hecho, como ven, desde fuera, siguiendo el acto a través de pantallas gigantes, mostrando respeto y cariño hacia los familiares. En la mente, los profesores, los alumnos, aunque es de noche. Porque sabemos que él estará ya gozando del reino. Así que no es tristeza haberlo perdido, pero también es verdad que sabemos que él estará en el cielo. Pero él era así, era una persona fuerte, decidida y que tenía en sus manos una gran obra como la que ya conocemos hoy día. Fe y su generosidad, y que era una persona leal con todos. Lo que lo rodeaban, y si podía ayudar, lo ayudaba. Ha sido la persona más grande que podamos tener aquí en la universidad, bueno, como por supuesto que es la más grande, ¿no? Pero yo qué sé, el sentimiento, y que es una persona que nos ha dado muchísimo trabajo a toda Murcia. No lo conocía personalmente, bueno, entre comillas, pero sé muchas cosas de él. Estudié hace muchísimos años en una cosa piloto que él también hizo en Cartagena y bueno, lo que él ha hecho aquí no tiene nombre. Misa funeral que también se ha podido seguir desde los pasillos del claustro del monasterio de los Jerónimos. Pasillos abarrotados de gente sentada o de pie, que han querido seguir la misa y ofrecer un cálido acompañamiento a los más allegados de José Luis Mendoza. Una gran pérdida porque ha sido un hombre de iglesia, un hombre de fe, un hombre muy generoso. Muchas hermanas aquí han estudiado y se han llevado una buena formación. Muestra de agradecimiento por todo lo que ha hecho. Con todo lo que le ha aportado, y aquí estamos apoyándole a la familia también, estando con ellos en estos momentos. Somos conocedoras de la gran obra que hacía y seguirán haciendo sus hijos en beneficio de toda la región de Murcia y del mundo entero. Una de sus distinciones mayores es ser proclamador de la palabra de Dios, y que se distinguía siempre por ser luz entre todas las personas y que ayudaba a todos sin importar a nadie. El mundo de la educación llora también la pérdida de una persona que ha impulsado grandes proyectos en la región y fuera de ella. Tanto la comunidad educativa de la Universidad Católica como representantes de este ámbito recuerdan hoy la constancia y la ejemplaridad de José Luis Mendoza. Lo que más me está impresionando en estos días es que me acuerdo cuando José Luis hace 27 años nos decía lo que iba a ser la universidad, y lo decía como es ya. Era una cosa impresionante, porque estaba en su cabeza cómo iba a ser la universidad. La verdad es que los principios fueron interesantísimos, primero porque el monasterio estaba todo destruido, teníamos que entrar en clase pasando por debajo de los andamios de los albañiles, pero tuvimos una magnífica primera promoción que tuvo fe también
en las cosas que decía José Luis, porque estuvieron 3 años estudiando sin saber si iban a tener el título o no. Y aquello fue muy bonito, yo creo que... Y ahora cuando lo vemos en perspectiva es cuando te das cuenta de que José Luis no estaba loco como yo pensaba, sino que lo tenía en la cabeza y con una fe inquebrantable de que Dios le va a ayudar a hacerlo, y aquí está. Bueno, se nos va un hombre irrepetible, una persona que yo destacaría de él una serie de cosas. Primero, una persona libre. De hecho, no es casualidad que nuestra universidad lleve como moto "In libertatem vocati", vocación de libertad. Una persona libre, que además siempre se expresó y dio sus opiniones sin ningún tipo de limitación o inhibición. Hablé con él y él me invitó a formar parte de la UCAN hace ya 15 años. Y para mí era como un segundo padre, la verdad. O sea que hoy tengo un sentimiento de orfandad bastante importante. Y como pueden ver, durante todo el día de hoy no han parado de llegar más muestras de respeto a través de estas flores, coronas o ramos. Apenas ha quedado espacio en el claustro del monasterio de los Jerónimos, que cada vez hemos visto más lleno y teñido de color en estos 3 días de luto oficial. Muestras de condolencia que deja esa imagen en el interior del campus de la Universidad Católica. Nos vamos para allá, María Medina. Sí, a lo largo de todo el día nos comentaban que se han recibido más de 100 coronas de flores y ramos a este claustro del monasterio de los Jerónimos. Se cuentan por decenas las muestras de respeto y duelo que se encuentran en este espacio de la Universidad Católica. Se reciben con un cálido abrazo de la familia, muy agradecida por este apoyo, y es que estos detalles florales los están mandando desde todos los puntos de la región de Murcia, pero también desde todo el país, porque son muchas las personas y organismos de toda la comunidad autónoma, pero también de todo el país, las que hoy han querido mostrar sus respetos y cariño a la figura de José Luis Mendoza con una corona de flores. Todas las banderas ondean a media asta, las de la Universidad Católica y las de toda la región. Es el símbolo del luto que la comunidad autónoma ha decretado durante los próximos 3 días. Los edificios públicos, ayuntamientos, incluso la Asamblea Regional de Cartagena, una muestra de respeto y de afecto hacia la figura de don José Luis Mendoza y a toda su contribución para el crecimiento regional. En Cartagena, su ciudad natal, recuerdan el apoyo que siempre prestó José Luis Mendoza a la ciudad y a numerosas causas para mejorar la vida de sus habitantes. Estuvo muy vinculado a la iglesia Santa María de Gracia desde su infancia. Allí nos han abierto las puertas del templo y hemos conocido de cerca la huella que ha dejado el fundador de la UCAM en ese lugar. Fueron estas naves de la iglesia de Santa María de Gracia las primeras que recorrieron la fe de José Luis Mendoza, un templo que solía frecuentar en su infancia y al que estuvo ligado hasta el final de su vida. Empezó a manifestar esa capacidad de trabajo tan inmensa que él siempre ha tenido y que incluso, como se dice, ya desde su adolescencia, su juventud, manifestaba. Fue en este templo también donde comenzó a forjarse su personalidad. Quienes lo conocieron recuerdan estos días el altruismo con el que actuaba en cualquier ocasión. Todo lo que están diciéndose y escribiéndose de él, desde luego, la perla preciosa, junto con anunciar a Jesucristo y su amor inmenso a la Iglesia, es su generosidad. De eso esta parroquia da testimonio. Gracias al mecenazgo de la Universidad Católica, la iglesia de Santa María de Gracia pudo restaurar en 2005 la Capilla de los Mártires, que a tiempo y a destiempo siempre daba testimonio de él. Quizá porque él, en el fondo, todo lo que hacía no tenía más que una finalidad, que fuera conocido. Unas obras que no solo se limitaron a lo material, ya que, como recuerda el párroco de Santa María, José Luis Mendoza siempre estuvo pendiente de las necesidades de las personas de su ciudad natal. Él tenía una particularidad, aparte de un corazón muy grande, es que él se conmovía cuando veía una necesidad. Yo puedo decir que me he encontrado en él lo que todo el mundo está diciendo, desde un hombre de Dios. Porque a pesar de la distancia que el paso de los años marcó con Cartagena, él no se olvidó de la ciudad portuaria.
en los grandes momentos de Cartagena ha estado presente, siempre en relación con la Virgen de la Caridad, siempre en relación con nuestras cofradías. Bien conoce todo el mundo su pasión que tiene por la cofradía, en particular por la agrupación de la Piedad, de la cual era portapasos. Una imagen a la que siempre tuvo presente y a la que nunca dejó sola en la procesión de las promesas del Lunes Santo. No un acto de religiosidad externo, sino que iba cargando sobre sus hombros lo que la Virgen María llevaba en sus brazos, que es a su Hijo muerto por nuestros pecados. Una llama de fe y devoción que se encendió en su infancia y que se mantuvo intacta hasta el final. La vocación evangelizadora de José Luis Mendoza no fue ajena a las manifestaciones de religiosidad popular. Su fallecimiento deja un hondo vacío en la Semana Santa de la región, especialmente en las de Cartagena y Murcia, a las que estuvo estrechamente ligado. Es para mí un honor que no merezco y un inmenso regalo de Dios y de la Virgen de la Caridad haber sido invitado a pronunciar el pregón de la Semana Santa de Cartagena de este año 2002. Hace precisamente 20 años estas eran las palabras con las que José Luis Mendoza comenzaba el pregón pasionario de su querida Cartagena. Su profunda espiritualidad no le impidió ser sensible a las manifestaciones de religiosidad popular. Muestra de ello es su devoción por la Virgen de la Piedad de su Cartagena natal. Una de sus características fundamentales, si no la fundamental, era su profunda religiosidad. Los Marrajos en la Piedad, donde él era portapasos de la agrupación de la Piedad junto con sus hijos que se fueron incorporando. Muy importante el Lunes Santo llevar el trono de la Piedad y sentirse partícipe con esas más de 150 personas que portan el trono. Pero no solo lo recuerda la Semana Santa cartagenera, también en la de Murcia tiene un lugar de privilegio en el recuerdo. Hace 10 años fue su pregonero. Lloró de emoción esa noche y la verdad que estuvo presente en todos los actos que organizó el Cabildo Superior de Cofradías con una ilusión, una fe, un recogimiento y la verdad que fue un ejemplo para todos los nazarenos de Murcia. Otro hito ligado a la Semana Santa fue la organización por parte de la UCAM del segundo y tercer Congreso Internacional de Cofradías, que reunió en la procesión magna de su última edición a 15 pasos de toda la región. Gracias a la gestión de José Luis de que los californios por primera vez procesionaran en Murcia, jamás habían salido de Cartagena y en esa procesión magna procesionaron con nosotros gracias a la labor de José Luis. Pues yo siempre he dicho que si no llega a estar detrás José Luis y la Universidad Católica jamás se podrían haber hecho esos congresos. El legado del presidente de la UCAM, que también estuvo presente en todas las manifestaciones y realidades de religiosidad. Otra realidad de vivir la fe a la que José Luis Mendoza se acercó y con la que convivió estrechamente fue la de las religiosas del convento de San Antonio en Algézares. Con ellas, que lo consideraban su custodio, hemos hablado en estos duros momentos. Casi todo el mundo relaciona a la Universidad Católica de Murcia con las siglas UCAM, pero tal vez a algunos se les escape que el nombre completo es Universidad Católica de San Antonio. Mendoza decidió bautizar así a la institución por 2 motivos. La universidad se llamaba de San Antonio por 2 motivos. Por el convento de San Antonio de Murcia, que fue el segundo que se fundó en esta ciudad en el año 1400, y porque San Antonio, a nivel de estudios, fue el primero en enseñar teología a los frailes de la orden franciscana. Y es que la relación entre José Luis, el convento y las hermanas ha sido muy estrecha desde hace casi 40 años. Don José Luis adquiere la iglesia nuestra del convento de San Antonio de Murcia y en el año 86 comienza a visitar a la Madre Concepción Velasco para que le vaya informando de toda la historia del monasterio de Murcia. Curiosidad y un inmenso cariño a unas monjas que lo consideraban su custodio. Él se encargaba personalmente de cubrir todas las necesidades que tuvieran las hermanas o el convento. Un ser tan fuerte en la fe, en la esperanza y en la caridad. A ellas les encomendaba oraciones, ahora al frente de la universidad, pero también en su etapa como misionero. Antes de marcharse para República Dominicana en el año 1991, pues don José Luis con Lola y con los hijos que en aquel momento tenían nos visitaron
para despedirse y encomendarnos que nunca les abandonásemos en la oración, para que esa misión que le había sido entregada y pudiesen realizarla según el querer de Dios. A esta voluntad y providencia divina se acogen ahora las hermanas para sobrellevar una pérdida que aseguran las llena de tristeza, pero también de esperanza. La fe y confianza en Dios de José Luis Mendoza se forjó desde su infancia, pero tuvo una primera prueba cuando, junto a su familia, fue enviado en misión a la República Dominicana. Hemos hablado con algunas de las personas que convivieron allí con ellos. Dominga Berroa recibió a José Luis Mendoza y a su familia cuando llegaron a Santo Domingo. Su santidad, el Papa San Juan Pablo II, le había enviado allí como misionero. A su llegada le impresionó verle acompañado de tantos niños pequeños, sus 8 hijos, y que quisiera llevar a cabo con ellos la misión. Entonces yo era misionero y por el hecho de ser misionero, la gente le tenía así. Él siempre andaba con su cruz. Y cuando tenía un problema que veía como que le querían como... Él sacaba su cruz y ya la gente hacía así. Sí, eso tenía él. José Luis Mendoza desarrolló su misión en zonas de extrema pobreza. Allí tuvo una relación muy estrecha con el arzobispo de Santo Domingo, Nicolás de Jesús López Rodríguez. Lo recuerda la secretaria general del arzobispo, Sor Josefina, para quien fue un ejemplo esa labor misionera. Que de verdad, en el lugar donde él estaba, que yo lo conozco, ese lugar, de verdad yo dije, oye, solamente hay que tener de verdad, hay que tener fe, valor, para poder dejar tantas cosas y vivir en esa situación de vivir. Dejó una huella en ese lugar José Luis Mendoza que recuerdan con emoción quienes le acompañaron durante la misión. Y yo vi en ello, especialmente en el que era más fugoso, yo vi la fe sobre la tierra. Yo la vi. Un testimonio de fe y devoción que le ha acompañado durante toda su vida. José Luis Mendoza siempre llevó por bandera sus raíces. Natal de Cartagena, ha estado ligado al Colegio Patronato del Sagrado Corazón de Jesús, institución que posteriormente se integró dentro de la Fundación Alma Mater, perteneciente a la Universidad Católica San Antonio. En ese centro recuerdan con cariño cada paso y toda la ayuda que les prestó. La figura de José Luis Mendoza ha estado ligada al Colegio Patronato del Sagrado Corazón de Jesús de las Hijas de la Caridad en Cartagena, donde comenzó sus estudios. Con más de 120 años de historia, este centro no se entendería sin el esfuerzo que hizo el presidente de la Universidad Católica, que se volcó con ellos en su centenario, allá por el año 2001. No se me olvida hasta lo que pasó aquella mañana, cuando él vino a la misa de centenario. Llevaba su Mercedes todoterreno, lo aparcó en la calle Saura, y estando en plena celebración entró la policía a buscarlo. Todos nos asustamos y es que unos gamberros con una tapa de alcantarilla habían roto el cristal de su coche para robarle. No se me olvida aquel momento y dijo José Luis, cuando termine la Eucaristía veremos lo que le pasa al coche, que eso tiene arreglo. No se me olvida, 2001. Tomás Martínez no olvida la figura de José Luis Mendoza, su cercanía con aquellos que le reclamaban ayuda. Tengo unos gratos recuerdos de José Luis por su bondad, su sencillez, su vinculación y ponerse siempre al nivel del que tenía enfrente. Yo creo que ha sido muy bueno, no, extraordinariamente bueno, porque todo el mundo pedía a José Luis y José Luis no sabía decir no. Era algo súper singular la habilidad que tenía José Luis para crear simpatía, tener amigos. Y yo lo voy a recordar como ese gran cartagenero que fue, sencillo, un hombre de un nivel extraordinario en todos los aspectos, pero con una sencillez exquisita. Y que su teléfono era tu teléfono y tú llamabas y siempre detrás de una llamada estaba la respuesta de José Luis. José Luis Mendoza se volcó con el centenario de este centro y desde entonces el presidente de la UCAM se mostró más cercano. Muestra de su compromiso con su tierra, en 2014 este colegio pasó a depender de la Fundación San Antonio. Y a todo el mundo nos ha ayudado en todas las instituciones de Cartagena. Yo creo que Cartagena tiene que hacerle un gran reconocimiento a José Luis. José Luis necesita en Cartagena una plaza, una calle y yo creo que hasta un busto que diga aquí nació un gran hombre de Cartagena. Por donde ha pasado José Luis ha dejado una huella entrañable. Una huella que permanecerá en el tiempo y por la que será recordado, porque como reza la oración de San Antonio de Padua, la fuerza no está en las palabras,
Hay que dejar que sean las obras quienes hablen. Cuando pase el tiempo nos daremos cuenta de la magnitud de todo lo que ha hecho José Luis, ¿no? El espíritu de José Luis está en cada pared de esta universidad. Alejandro Blanco y José Luis Mendoza se llamaban mutuamente hermanos. Era un cariño especial el que sentía el uno por el otro. Gracias a la entrada del presidente de la UCAM, el deporte olímpico alcanzó otras cotas en España. Los mejores deportistas han llevado su nombre cada vez que subían a lo más alto del podio. La Universidad del Deporte envió a más de 500.000 de representantes a los últimos Juegos Olímpicos de Tokio, fruto del modelo en el que el Comité Olímpico y la UCAM trabajaban de manera conjunta, mostrando también la unión entre José Luis Mendoza y un Alejandro Blanco que ha acudido al monasterio de los Jerónimos a darle el último adiós. Yo creo que lo que ha hecho con el deporte desde el primer día que le conocí es increíble, lo que ha hecho por la educación es increíble, lo que ha hecho por la investigación es increíble, lo que ha hecho por intentar que todo el mundo que le rodea viva mejor es increíble, y yo creo que no soy capaz de encontrar una palabra que pueda definir un hombre tan grande, ¿no? El espíritu de José Luis está en cada pared de esta universidad, en una familia maravillosa que le sigue, todos los docentes de este centro, todas las personas que trabajan con él, todos los que no estábamos en el centro, pero estábamos con él, y creo que esta obra es tan grande que para dimensionarle necesitamos años. Era una afinidad desde el primer día. Yo estaba un día en el despacho, me llamó por un problema de una deportista, yo no le conocía. A los 2 meses de Londres, hablo del año 2008, había oído hablar de él pero no le conocía, y desde ese momento pues no creo que haya una palabra que lo defina, no era como bueno, pues un hermano y ya está. Olímpicos como Mireia Belmonte o Saúl Cravioto, abanderados en los Juegos Olímpicos de Tokio. Los dos han tenido palabras de recuerdo para su presidente, para José Luis Mendoza, quien tanto hizo por apoyarles y ayudarles en su carrera deportiva. Pero también han recordado su generosidad, deportistas de la talla de Lidia Valentín o Miguel Ángel López, entre muchos otros. Para mí, una persona muy querida, muy especial en mi vida, y el que me abrió muchas puertas, y también pues el que me hizo ver que se podía estudiar y en mi caso nadar al mismo tiempo, así que le estaba muy agradecida toda la vida, que lo daba todo por los demás, que era súper generoso y siempre quería ayudar a todo lo que tenía a su alrededor. Y en las deportistas pues nos ayudó muchísimo, y yo creo que desde arriba nos seguía ayudando en todas nuestras competiciones. Es un momento muy triste, que el vacío que deja José Luis es enorme, difícil de llenar, le vamos a echar muchísimo de menos, y que bueno, creo que ha dejado huella, el legado que deja es inmenso. Era una persona que le caracterizaba pues esa sonrisa y esa bondad allá donde iba, siempre haciendo cosas por los demás sin esperar nada a cambio, y bueno, creo que el deporte y los deportistas españoles desde luego que le vamos a echar muchísimo de menos. Ha sido y es un gran hombre que ha dado mucho por el deporte español, y yo personalmente estoy muy agradecida de la oportunidad que me ha dado años anteriores, y ahora finalmente de poder estar unida a esta familia que es la UCAM, y eternamente agradecida por todo lo que ha hecho y nos ha dado a todos los deportistas españoles. Son unos días tristes por la despedida de nuestro querido presidente José Luis Mendoza, y bueno, quería desde aquí pues darle las gracias por todo lo que ha hecho por el deporte, por los deportistas especialmente, por brindarnos su cariño, su fuerza, sus ganas, y por darnos la oportunidad de seguir formándonos y de seguir creciendo como personas. Seguro que continuará apoyándonos. Con qué fe y con qué ilusión hacía las cosas, la verdad que yo personalmente lo he sentido, lo siento muchísimo, y sé que de donde esté ahora mismo pues realmente sabe que ha hecho las cosas muy bien, que el deporte olímpico está de luto, que lo vamos a extrañar muchísimo, pero que ha dejado una universidad y ha dejado un legado increíble. Sabemos que es una persona increíble, pero sabemos que además estará siempre entre nosotros porque ha dejado una huella imborrable en nuestro corazón y un legado increíble en el deporte español. Tanto el mundo universitario como el mundo deportivo ha perdido a una grandísima persona. Todos vamos a echar muchísimo de menos a José Luis Mendoza.
Y no me equivoco si digo que gracias a él muchísimos deportistas pudieron compaginar sus vidas deportivas con los estudios. Con Sito Alonso y Sadiel Rojas a la cabeza, toda la plantilla del equipo de baloncesto del UCAM ha acudido al funeral. Se han quedado fuera, como muchísimas personas que no han podido entrar al estar completo el templo. El equipo de baloncesto ha sido uno de los que más éxitos le ha proporcionado. Gracias a la entrada de José Luis Mendoza, el UCAM Murcia paseó el nombre de la región por toda Europa. Eso fue posible, recuerdan desde dentro de la plantilla, por la fortaleza y el espíritu que transmitía el propio presidente. Gracias a la apuesta de José Luis Mendoza, el baloncesto en la región alcanza cotas inalcanzables hasta entonces. En lo deportivo, pero también en lo personal. El técnico con más partidos en la historia del club, Sito Alonso, recuerda su figura con mucho cariño. Me siento afortunado, no quiero estar tan triste como he estado estos 2 días anteriores, creo que tengo que estar feliz. Cada conversación que hemos tenido, pues he tenido la sensación de tratarme, como me decían ayer, sus verdaderos hijos, ¿no? Pues como un hijo. La filosofía del club, que era la que transmitía el propio José Luis Mendoza, caló en Sito Alonso y pasó al resto de la plantilla universitaria. Desde la llegada del técnico madrileño al banquillo en 2018, los éxitos deportivos, las emociones y los buenos momentos como el de la Copa del Rey se han convertido en unos recuerdos imborrables de la historia del baloncesto de la región. Voy a recordar, sin duda alguna, lo feliz que le vi el día que estuvimos en la charla que nos hizo después de la Copa Es normal sentir su falta, sentirnos tristes, pero tenemos que venirnos arriba, como haría él y como ha hecho él siempre en cualquier circunstancia. José Luis Mendoza ha dejado un legado a seguir y sin duda se mantendrá más vivo que nunca con el paso del tiempo. Ahora la prioridad del UCAM Murcia Club de Baloncesto es dedicarle una victoria este fin de semana ante Fuenlabrada. También el equipo de fútbol querrá honrar su memoria sumando los 3 puntos. La plantilla de la Universidad Católica ha acudido también hasta Los Jerónimos para juntos expresar sus condolencias y también para conjurarse con la mentalidad luchadora de José Luis Mendoza en el recuerdo de cara a objetivos futuros. Su espíritu lo transmite todo, ¿no? Lo contagia todo. Una persona que transmitía ese espíritu de esfuerzo, de compromiso, competitivo, con el deporte y con todo en general y bueno, unos días complicados. Pues un recuerdo imborrable, una persona con un espíritu competitivo, con un afán de superación, con una vitalidad tremenda. Es una huella que es insustituible y días muy tristes estos que estamos pasando, pero bueno, al final trasladar todo el ánimo a la familia desde aquí, estamos con ellos y ojalá podamos seguir consiguiendo lo que él quería, que era que sus equipos pues, compitiesen y ganasen. El equipo de fútbol llegó al profesionalismo de la mano de José María Salmerón, técnico que estuvo en 2 etapas al frente del club, pisando la segunda división en el año 2016. Hoy hemos podido hablar con él. Está fuera del equipo, pero no olvida ni mucho menos la figura del que fuera su presidente. Siempre ha sido una persona muy ganadora, una persona que siempre podíamos contar con él y en ese sentido pues una persona muy cercana y bueno, una persona que al final ha apostado por el deporte, por la cultura y que levantó pues una universidad y que es lo que ahora mismo una universidad tan importante como es UCAM, ¿no? a nivel europeo, a nivel mundial. Desde que se conoció la noticia de su fallecimiento han sido innumerables las muestras de dolor y tristeza por la pérdida de José Luis Mendoza. El presidente y fundador de la UCAM deja un inmenso legado que trasciende más allá de los muros del monasterio de los Jerónimos. El padre y esposo, el jefe, el amigo, el hermano, el hombre de fe que puso su vida al servicio de Dios y del prójimo y al que hoy han despedido todos aquellos que le quisieron. Han sido muchas las muestras de cariño hacia su familia, su mujer, sus hijos y la gran familia que él creó en torno al monasterio que hoy se ha quedado pequeño para decirle adiós.